Vamos a Efesios capítulo 6. ¿Le ha pasado de repente que compran un libro, un cuaderno, un blog de notas y el cuaderno está como bien hecho, como bonito y tiene como una especie de plástico en la portada, como para que le dé más brillo, más cohesión? Y uno lo usa para tomar notas y de repente como que pasa que en la esquina los libros tienen como una burbujita, así como que les queda el plástico un poco para afuera. Y uno como que se da cuenta de eso y como que el dedito indirectamente se va para esa burbujita y empieza ya a escarbar la burbujita y finalmente ¡pa!, se rompe y ya. Fue bueno el libro de notas, fue bueno el cuaderno porque con ese pequeño hoyito empezamos a sacar todo el plástico y finalmente queda la tapa súper fea. Y ese es nuestro cuaderno de notas que partió siendo tan bonito, pero por esa pequeña burbujita terminó siendo un desastre de tapa como obviamente no queremos que sea. Y pasa de repente que pequeños detalles, por pequeños que sean, llevan a que algo que es bonito originalmente se transforme en un desastre. Y ese mismo ejemplo, esa misma idea, ese mismo principio, también se aplica de manera súper pertinente al tema que estamos viendo, que comenzamos a ver la última reunión de jóvenes. Comenzamos a hablar acerca del tema de la armadura de Dios y este ejemplo de cómo pequeños, de repente, defectos pueden llevar a grandes desastres, se aplica precisamente a nuestra vida cristiana y nos lleva a pensar cómo necesitamos entonces de manera urgente vestir la armadura de Dios. Hoy día vamos a pensar en la primera pieza de esta armadura que podríamos llamarle el cinturón de la verdad. Así que acompáñenme a leer en Efesios capítulo 6, versículo 14. La Connie se aplicó con las ilustraciones, vamos a tener ilustraciones para cada reunión con las piezas de la armadura y el texto, por supuesto, al lado para que ustedes puedan ir recordando qué párrafo el que vamos a ir viendo semana a semana. Así que vamos, la lectura es súper cortita, Efesios capítulo 6, versículo 14 dice: estad pues firmes, y aquí es donde viene el punto principal, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ese va a ser el párrafo, esa va a ser la oración, esa va a ser la frase en la que nos vamos a centrar durante los próximos 40, 45 minutos que estemos juntos. Vamos a orar para continuar y luego entonces vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor al respecto. Nuestro Padre Celestial, gracias por estar contigo nuevamente, gracias por estar juntos nuevamente en esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por tus advertencias, gracias por tus promesas, pero por sobre todo gracias por tu presencia, gracias por tu obra, porque cuando tú estás y nosotros podemos tener noción de que estás, entonces todo lo que tú mandas se hace más real, se hace más pertinente, se hace también una realidad que nos lleva a poder vivir de una manera que te agrade. Queremos que eso sea lo que pase en esta tarde, que tu espíritu tome las palabras vacías, las palabras muertas que puedan salir de la boca de un ser humano común y corriente y lo apliques a los corazones de cada uno de nosotros en esta tarde. Quedamos expectantes a lo que tú nos digas en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, hoy nos vamos a centrar en esa frase, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y para eso vamos a dividir el mensaje en tres partes. Primero vamos a hablar del acto de ceñir los lomos. Vamos a ver de qué se trata esto de ceñir los lomos. Luego vamos a hablar del instrumento que usamos para ceñir los lomos, que es el cinturón. Y finalmente vamos a ver cuál es el apellido que tiene este cinturón de acuerdo al pasaje, que es el cinturón de la verdad. Poniéndolo de manera súper sencilla, podemos decir que este pasaje nos llama a hacer tres cosas, o nos llama a considerar tres cosas. Son tres imperativos: ceñir los lomos, vestir el cinturón, aplicar la verdad. Eso van a ser entonces nuestras tres grandes ideas que vamos a ir viendo durante los minutos que tenemos por delante. Vamos a lo primero entonces, ceñir los lomos, dice el versículo 14. Y aquí quizá una de las primeras cosas que a lo mejor a alguno de ustedes ya le está un poco
llamando la atención es que vamos a comenzar hablando de la primera pieza de la armadura, el cinturón de la verdad, pero ustedes leen el pasaje y no aparece la palabra cinturón, ¿verdad? Como que vamos a hablar de la primera pieza y no aparece la pieza. No se dice cinturón, dice ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y el cinturón no está absolutamente en ninguna parte. Y esto es así porque en realidad lo que el pasaje parte diciéndonos no es tanto lo que la pieza es en sí, sino lo que hacemos con la pieza, que, como dice el pasaje, es ceñir los lomos. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pero aquí de nuevo tenemos otro problema, y es qué significa esta frase, ceñir los lomos. Porque no es una frase que usemos en el día a día, ¿verdad? Yo no le digo, oye, calmado, espérame que me estoy ciñendo los lomos. Y ahí voy después. No la usamos, ¿verdad? No es una frase que digamos en nuestra vida cotidiana. Y quizás de repente tampoco entendemos muy bien de qué se trata esta idea de ceñir los lomos. Es como muy bíblico, es como de repente una idea que tú la conoces porque lo has leído en la Biblia, pero no lo escuchas en tu familia, o en el trabajo, o en el colegio, o en la universidad. ¿De qué se trata entonces? Bueno, pasa que en ese tiempo, cuando se escribió la Biblia, los hombres no usaban pantalones, usaban túnicas, vestidos de hombre. Y obviamente un vestido es un poco más incómodo que un pantalón, y la pregunta entonces, ¿cómo lo hacían estas personas cuando de repente tenían que hacer trabajo un poco más de esfuerzo físico que requería que se movieran con mayor facilidad y que no se enredaran en sus propios vestidos? Entonces lo que hacían estas personas era agarrar el vestido, arremangárselo en la cintura y con un cinturón se lo amarraban. Ese acto de tomar las vestiduras, arremangárselas a nivel de la cintura y amarrárselas ahí, se llamaba ceñir los lomos. Y esa entonces es la idea de ceñir los lomos que aparece en este pasaje. Entonces es eso, se trata de una preparación para hacer un ejercicio físico. Esa es la idea detrás de ceñir los lomos. Permite que los movimientos sean más rápidos, más fáciles. La idea es de estar preparados para hacer algo, para trabajar, para hacer actividad física. Y así lo usa la Biblia varias veces. Por ejemplo, Pedro lo usa para decir, ciñan los lomos de su entendimiento, que podríamos decir es prepárense para entender ciertas cosas. O Dios la usa, por ejemplo, cuando le dice a Job, ciñe tus lomos porque te voy a preguntar algo, en Job. O el Señor cuando le dice a los discípulos, ciñan sus lomos y prendan sus lámparas. Dentro de la Biblia se ocupa esta idea, y si pudiéramos resumirla en una sola palabra, ciñan sus lomos es sinónimo de prepárense, prepárense, estén preparados, prepárense, estén listos. Pablo acá también la usa, y quizás la gran diferencia entre Pablo y los otros ejemplos que les mencioné recién es que Pablo es el único que ocupa esta idea dentro de una perspectiva militar o bélica. Normalmente esto puede tener que ver con cualquier tipo de fuerza, cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de labor. Pablo se dedica específicamente a mencionar esta idea dentro del ámbito de guerra, de pelea, del ámbito militar. Y si ustedes lo piensan, tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Más que mal en ese tiempo las guerras no eran a distancia, no se peleaban trincheras. La guerra mayoritariamente era batalla cuerpo a cuerpo, de corto alcance. Y entonces un soldado para poder pelear bien y estar bien preparado tenía que no tener los vestidos sueltos, porque si no estaba destinado a perder. Entonces tenía que tomar su túnica, remangársela a la cintura y ponerse el cinturón. Tenía que ceñir sus lomos. No hacerlo era finalmente darle una ventaja al enemigo, porque así le daría mayor motilidad, mayor flexibilidad. Actualizando un poco la imagen, piensen, y a nosotros también nos pasa, si ustedes lo piensan, ¿qué pasaría si alguien no tiene un cinturón y tenemos un grupo de un ejército de soldados con el pantalón a media altura acá y tienen que correr, por ejemplo? Probablemente no va a funcionar, ¿verdad? No tendríamos mucho éxito, no tendríamos mucha confianza en un ejército de soldados con pantalones a media rodilla. No, como un ejército de hip hoperos, sí, caminando. Probablemente no nos dé mucha confianza un ejército de hip hoperos. Tuvo de moda un tiempo, eso de usar pantalones abajo, yo conocía varios. No me miren a mí. Pero pasó en su momento. Pero si ustedes se fijan, esa es la idea. El cinturón en sí te implica que vas a tener
un pantalón bien puesto, y con un pantalón bien puesto vas a poder hacer con mayor facilidad cosas que no harías si tuvieras el pantalón a media altura, como correr, moverte, saltar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la idea? Ya un poco resumiendo la idea del pasaje. Ceñir los lomos, por lo tanto, en el ámbito militar específicamente, implica que estás decidiéndote a pelear y ya se acabó el periodo de esperar por dialogar u otra cosa. Cuando un soldado, por ejemplo, estaban esperando y el soldado empezaba a ceñirse los lomos, esto ya se acabó, no vamos a discutirlo más, es el momento de actuar, es el momento de irse a las manos. Es como ver, por ejemplo, en la actualidad a un boxeador poniéndose el cubredientes o ver a alguien arremangándose las manos para forrarse a otra persona. Si tú ves eso, probablemente te va a entregar cierto mensaje, ¿verdad? Ver a un boxeador con cara de boxeador y movimientos de boxeador poniéndose el cubrebocas, te da un mensaje, ¿verdad? Y de repente cuando tú ves bonitos animados de Walt Disney, veía a este chanchito, no me acuerdo cómo se llamaba, pero de repente aparece como enojado, rojo y se suele. Como que la acción en sí, aunque no te digas ni una sola palabra, te entrega cierto mensaje, ¿verdad? Esta persona ya pasó el momento de discutir, va a llegar el momento en que se va a ir a las manos todo, esto ya es acción, no hay vuelta que darle. Esa misma idea, ese mismo mensaje es el que entrega esto de ceñir los lomos. Esto ya pasó el tiempo de discutir, de hablar, de conversar. Esto ya tiene que ver con, finalmente, comprometerse bélicamente para pelear con alguien. Y aquí es donde podemos empezar a aplicar esta idea dentro de la vida cristiana. Porque cuando se nos está llamando acá, dentro de un contexto de guerra, entre comillas, espiritual, a ceñir los lomos, y ahora entendemos que ceñir los lomos tiene que ver con ya cortarla con el diálogo y comprometerte a pelear. Entonces lo que se nos está diciendo, lo que se nos está mandando a hacer acá, es a comprometernos en esta batalla o en esta guerra, entre comillas, en contra del enemigo. Es una marca de compromiso. Ceñir los lomos es una marca de compromiso. Es decir, aquí estoy al 100%, sin condiciones, no importa lo que pase. Esa es la idea detrás de ceñir los lomos acá. Pablo dice, la manera de vivir la vida cristiana de una forma exitosa que te permita resistir dentro del día a día es comprometerte. Tienes que comprometerte. No puedes estar aquí probando si es que va a funcionar. No, la vida cristiana no se trata de voy a ver cómo me funciona esto de ser cristiano con una patita afuera y otra patita adentro, un poquito seguro, y si la cosa funciona entonces puedo que me decida, pero si no funciona me quedo atrás. Esa no es la actitud para vivir la vida cristiana. Si esa es tu actitud para ingresar dentro de la vida cristiana, nunca vas a entrar a la vida cristiana. Así no se vive como cristiano. No se vive con un pie en el bote y otro pie en el muelle, y cosa que si el bote empieza a hundirse, entonces yo me puedo retirar tranquilamente y me vuelvo al muelle. La vida cristiana no se vive así. La vida cristiana se vive con los dos pies en el bote. Y si el bote sobrevive, yo sobrevivo. Y si el bote se hunde, yo me hundo, no importa, pero aquí estoy. Me comprometo al 100%. Esa es la idea detrás del llamado que nos está haciendo Pablo en este versículo. Un compromiso al 100%. Un compromiso donde no hay vuelta atrás, un compromiso donde tú dices, aquí estoy, con todo, quizás no entienda muy bien todo lo que implique esto que voy a hacer, pero aquí estoy. Y le doy con todo. Quizás no entienda muy bien las complicaciones que puedan surgir, no importa, voy y voy con todo. Así es como se vive, en otras palabras, la vida cristiana. Aunque me resulte incómodo, aunque me resulte poco conveniente, aunque me resulte de repente costoso a lo mejor en ciertas áreas sociales, aquí estoy y me comprometo. Así es como se vive la vida cristiana, de acuerdo a lo que Pablo nos está enseñando acá. Y entonces la pregunta es nuestra, ¿verdad? ¿Cómo está mi vida cristiana? ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Estamos sirviendo, entre comillas, al Señor a su manera o a nuestra manera? ¿Hay un compromiso o no hay un compromiso? Se trata de hacer las cosas de acuerdo a lo que Él dice, aun cuando eso no me convenga muchas veces en forma inmediata, o lo sirvo de una forma donde otras cosas a lo mejor puedan tener prioridad, o lo sirvo de repente cuando tenga el tiempo y la motivación suficiente, y si no tengo ni el tiempo ni la motivación suficiente, entonces no lo hago.
Sirvo al Señor solamente cuando esto no interviene con mi ocupado horario, con mis ocupadas actividades, con mis ocupados hobbies. Sirvo al Señor solamente cuando Netflix no está dando mi serie favorita y no salió la nueva temporada. Y cuando eso pasa, entonces tengo que dejar el resto en pausa porque tengo que ver estas cosas que son más importantes para mí. Son preguntas que hay que hacerse, ¿verdad? Porque de eso se nos está hablando, de compromiso. Y compromiso es justamente eso. Tu compromiso no lo ves a través de una frase que tú digas, me comprometo, aun cuando eso pueda ser súper importante. Es importante de repente decir las cosas, ¿verdad? Y muchas veces el decir me comprometo te compromete. Pero va más allá de eso. El compromiso tú lo ves cuando viene lo que te fuerza a dejar el compromiso. Me acuerdo, la Jo me molestaba a veces porque me puse a hacer una dieta una vez. Y ya, bien. Y como la tercera semana llegó mi cuñada, la Catita, con un postre maravilloso. Y yo no me lo comí. Entonces yo le dije, las pruebas son, los compromisos son para momentos como este. Guajaja, se rió. Pero esa es más o menos la idea, ¿verdad? El compromiso es para momentos donde te ves tentado a dejar tu compromiso. Y lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. El compromiso es súper fácil decirlo cuando todo va bien, pero ¿cómo vas a comprometerte y cómo va a ir ese compromiso cuando las cosas no vayan tan bien? Cuando las cosas de repente se pongan un poquito tentadoras a dejar tu compromiso. Ahí es donde vale la pena el compromiso. Y ahí es donde tenemos que pensar si realmente estoy comprometido o no. Pablo acá nos llama a comprometernos. La falta de compromiso, la apatía en nuestra vida cristiana probablemente sea el punto de partida para fracasar como creyentes. Por algo esto es lo primero que Pablo nos dice con respecto a la vida cristiana en esta imagen de la armadura, ¿verdad? Compromiso. Porque si eso no está, no va a haber nada más. Ahí es donde parte la vida cristiana, con el compromiso. Un hermano decía que fíjense, un creyente no comprometido es uno de los mejores soldados de Satanás para alejar a la gente de Cristo. Fuerte, ¿verdad? Uno, ya, aquí está la armadura de Dios, somos soldados de Dios. Y este hermano decía, mira, si tú no te comprometes como soldado de Dios, eres el mejor soldado del diablo para alejar gente de Cristo. La falta de compromiso, algo tan simple como eso. Ahí es donde parte justamente la vida cristiana. Eso es lo primero entonces que se nos manda, ceñir los lomos, compromiso. Vamos ahora a lo segundo. Primero, ceñir los lomos, luego, les decía yo, vamos a hablar acerca de esto de vestir el cinturón. Y aquí es donde ustedes podrán de repente decirme que mi punto no vale mucho porque en realidad eso no aparece en la Biblia. De repente siempre falta el que te dice, no, eso no está en la Biblia, así que lo que estáis diciendo no está bien. Y claro, efectivamente, la palabra cinturón no aparece en ningún lugar del versículo. Si ustedes van al original, al griego, y buscan leer ese griego, van a encontrar una frase muy similar a la de la Reina Valera. Muy similar a la Reina Valera. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra cinturón no está absolutamente en ninguna parte, pero obviamente el cinturón está implícito en la idea, ¿verdad? Porque lo que tú ocupas para ceñirte los lomos, o lo que sea que tú ocupes para meterte en la cintura algo, es un cinturón. Cintura, cinturón. Están relacionadas las palabras, ¿verdad? Cintura, cinturón. Por lo tanto, la idea acá, dentro de la acción que se está indicando, tiene considerada un instrumento, una pieza de la armadura que es el famoso cinturón. De hecho, por lo mismo, algunas versiones agregan la palabra cinturón como para aclarar un poquito el sentido del texto, para dejar la idea un poco más clara. La NBI, por ejemplo, dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. Ahí ellos agregaron la palabra cinturón. O la NTV, poniéndose el cinturón de la verdad. O la misma Reina Valera en versión contemporánea se traduce fajados con el cinturón de la verdad. Todas estas versiones ocupan la idea de cinturón porque está implícito dentro del texto. Y entonces esto nos lleva al segundo imperativo que quiero compartirles en esta tarde y que tiene que ver con ceñir los lomos, pero con algo. Y ese algo es el cinturón, dice acá, de la verdad, vestir el cinturón. Ahora, si uno piensa en una armadura, probablemente lo último que uno se imagine al pensar en una armadura sea un cinturón, ¿verdad? Imagínense en la noche, están durmiendo
en un puesto de acampada, de batalla, y te abren la tienda y te dicen, apúrate, nos atacan. Lo primero que se venía a nuestra cabeza no es, oh, nos atacan, tengo que ponerme mi cinturón. No, pues, ¿no es cierto? Vamos a agarrar un escudo, una espada, y si tenemos un poco más de tiempo, un casco, y con eso salimos. Pero no estamos pensando, en primer lugar, en un cinturón cuando pensamos en una armadura o en algo urgente para vestir. Después de todo, un pedazo de faja o de cuero no nos ayuda mucho, ¿verdad? A simple vista y a primera vista. No te defiendes con un cinturón, no atacas con un cinturón. No tiene una función claramente defensiva u ofensiva para que tú lo tomes, lo uses y pienses en ello como lo primero que tienes que usar. Y sin embargo, acá lo primero que se nos menciona es justamente el cinturón. Y la pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué está acá? De hecho, ni siquiera, si ustedes lo piensan, es una estructura 100% militar. La gente puede usar un cinturón por un montón de cosas, para firmarse el pantalón, por ejemplo, para partir. O sea, no es una prenda que sea militar 100%, como una espada, o un escudo, o un casco de metal. Nadie anda por la vida con un casco de metal para cuidarse del sol, ¿verdad? Son estructuras 100% militares, el cinturón no. El cinturón lo usamos para cualquier cosa. Y entonces, ¿por qué? La pregunta es, Pablo lo coloca justo acá y justo al principio, como si fuera lo más fundamental, lo más importante. Y la respuesta es justamente lo que dice la pregunta, porque es lo fundamental y es lo más importante. El cinturón que se nos está hablando acá, el cinturón de la armadura de la que se nos está hablando acá, no es como el cinturón, no sé, pues de los boxeadores, por ejemplo, estos cinturones gigantes con esa pelota grande adelante, que parece que más que ayudan, como que estorban al que lo tiene. De hecho, ni siquiera se los ponen acá, se los ponen en el hombro. Y uno dice, ¿para qué tienen un cinturón si lo están usando en el hombro? Finalmente es como un trofeo más que un utensilio. Este cinturón de acá no es ese tipo de cinturón. Este cinturón en realidad es algo que se colocaba al principio de la armadura. Es lo que iba más cercano al cuerpo, era lo que iba más dentro, era lo que iba más íntimo. Casi era una especie de ropa interior del soldado. ¿Por qué? Porque este cinturón tomaba la túnica y una vez tomada la túnica empezaba a colocarse las otras piezas de la armadura. Y ese cinturón permitía que cada pieza de la armadura quedara unida en su lugar donde le correspondía. Si ese soldado no usaba el cinturón, cada pieza quedaba suelta, una por acá, otra por allá, y finalmente le iban a estorbar más que ayudarle. Pero si ese soldado se ponía el cinturón, entonces cada pieza, la coraza, la parte de abajo, el yelmo, todo quedaba como una sola pieza y él podía entonces hacer su deber como correspondía. Entonces, la faja del cinturón tiene que ver con algo vital porque te ayuda a sostener todas las otras piezas en su lugar, le da unidad, le da firmeza al resto, impide que el resto de los artículos de la armadura queden colgando ahí sin ninguna utilidad. Y acá es donde entonces podemos entender nuevamente otra manera en que esta idea se puede aplicar a nuestra vida cristiana. Si el cinturón y el vestir el cinturón tiene que ver con que todas las otras piezas de la armadura estén en su lugar y no sean un estorbo, vayan haciendo la correlación. Probablemente dentro de lo que es una cualidad espiritual o dentro de nuestra vida cristiana, lo que se nos está llamando a hacer al momento de decirnos, vistan un cinturón, es justamente quiten los estorbos de su vida cristiana, que los lleven a actuar de una manera que sea contraproducente en el día a día, en su vida para el Señor. Probablemente esa sea la idea, ¿verdad? Si el cinturón tiene que ver con que todo el resto de tu ropa no sea un estorbo, sino que sea útil, en tu vida cristiana también evita usar o busca quitar de ti toda cosa que pueda resultar un estorbo para vivir día a día tu vida cristiana. Es muy parecido a lo que dice la Escritura a los Hebreos, cuando dice y habla de despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La imagen es distinta, ¿verdad? Tiene que ver con una carrera y la idea ahí es despójate de cualquier cosa que te dé un peso extra para que esa carrera te resulte más pesada. La misma idea está acá. Ceñirte el cinturón es quita toda cosa que te pueda resultar de estorbo para pelear como corresponde.
dentro, en este caso, de la vida cristiana. No solamente sacudir la mediocridad, la apatía, la indiferencia, lo que veíamos en el punto anterior, eso también es un estorbo, ¿verdad? La falta de compromiso es un estorbo. Y el cinturón, al ceñirte los lomos, impide que eso sea un estorbo, pero ahora son otras cosas que también te pueden estorbar. Y todos empezamos a darnos cuenta cuáles son esas cosas, ¿verdad? Hay hábitos en nuestra vida que pueden resultar un estorbo. Hay cosas que a lo mejor uno se da cuenta y que son abiertamente escandalosas o pecaminosas y uno sabe que esto está estorbando mi vida cristiana. Y aquí el llamado es, sácalo de tu vida, sácalo de tu vida. Ponte el cinturón, saca estas cosas que son estorbo de tu vida. Pero a veces hay otras cosas que no son abiertamente pecaminosas, que no son de repente malas en sí, pero que igual te estorban. Cosas buenas a lo mejor, cosas positivas incluso a lo mejor, pero que a ti específicamente te estorban. Son un escollo en tu vida, te impiden seguir más adelante. Y aquí el llamado es sácalas de tu vida. Pon prioridades y ten esas prioridades claras. Muchos estorbos en nuestra vida de cosas buenas y útiles muchas veces que están ahí y que nos impiden avanzar como creyentes son porque nuestras prioridades están colocadas en otro lado. Si para mí lo más importante no es cómo agradar más al Señor, sino cómo, por ejemplo, en mi caso, ganar la mayor cantidad de plata que pueda, obviamente que algo bueno como mi trabajo se va a transformar en un estorbo. Y yo puedo decir, no, es que estoy ayudando a la gente, no, es que estoy haciendo un bien a la comunidad. Pero ¿dónde están mis prioridades? Si mis prioridades están simplemente en ganar más dinero, más que en agradar al Señor, algo bueno como mi trabajo se transforma en un estorbo. Y entonces es donde tengo que empezar a darme cuenta. Y esto es tan personal, chiquillos, es tan de cada uno de nosotros. No puedo ponerme yo como ejemplo para todo lo que es, porque todos ustedes saben. Y si no saben, lo pueden ir pensando y se van a dar cuenta de que hay cosas que a lo mejor no son abiertamente malas, pero que son un estorbo y están impidiendo que nos comprometamos más con el Señor. Y el llamado acá justamente es ese. Quita esas cosas que son un estorbo y ponte el cinturón, en otras palabras. Toma prioridades, quita los estorbos. ¿Cómo los quitamos? Acuérdense lo que les decía, el cinturón está dentro. Es casi como una prenda de ropa interior. El cinturón es el cinturón de la verdad. Eso es lo que dice el pasaje. Y nos está diciendo, ponte el cinturón de la verdad. Por lo tanto, entonces podemos concluir de esto que la manera que tenemos para quitar esos estorbos es ponernos la verdad en lo más profundo e íntimo de nuestra vida. Esa podría ser la conexión y la idea del pasaje, ¿verdad? El cinturón tenemos que vestirlo en lo íntimo, en lo profundo, en las partes más privadas de nuestra vida. En el mismo núcleo de quienes somos, tenemos que aplicar esta verdad. Un hermano decía, tienes que permitir que la Biblia haga una cirugía profunda en tu vida, que penetre, que corte cierta estructura y llegue justamente a esos lados que no quieres que llegue. Dicho de otra manera, esta verdad no tiene que ver con que te sepas de memoria los 66 libros de la Biblia, que te pregunten acerca de cierta doctrina rebuscada y la manejes a la perfección. No se trata con que te preguntes de algún versículo de la Biblia y tú digas, ese es, y te puedas explicar qué significa en el hebreo y en el griego. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que eso que está ahí afuera lo apliques a tu propia vida. Esa es la cirugía que tienes que permitir que la palabra de Dios haga. Que saque lo que no corresponde, que coloque lo que sí corresponde. Keller decía en algún momento, no se trata de que estudies tú las Escrituras, sino que dejes que las Escrituras te estudien a ti. En otras palabras, no se trata de tomar la Biblia, leer cierto pasaje y decir, esta parte me gustó, la voy a aplicar a mi vida. Luego sigas leyendo y encuentres otra parte, esta no me gustó tanto, así que no la voy a aplicar nada a mi vida. Y vas recortando lo que no te gusta y vas recepcionando lo que sí te gusta. Ahí lo que estás haciendo es estudiando tú las Escrituras. Keller decía, no, tienes que permitir que las Escrituras, ellas te estudien a ti. Que las Escrituras lean tu vida. Y las Escrituras digan, me gusta esa parte de tu vida, la vamos a mantener. Pero al mismo tiempo diga, no me gusta esa otra parte de tu vida, así que no la vamos a mantener. Cambia la cosa, ¿verdad? Cambia la cosa cuando nosotros dejamos de estudiar la Biblia y permitimos que la Biblia nos estudie a nosotros.
y empieza a aplicar lo que se nos manda, lo que se nos demanda a cada una de las áreas en las que tenemos que vivir. De eso se trata entonces el ponernos el cinturón. Quitar los estorbos, quitar los estorbos. Y quitamos los estorbos permitiendo que la verdad nos estudie y vaya sacando lo que no conviene y colocando lo que sí conviene. De eso se trata, vestir el cinturón. Vamos ahora a lo tercero. Ceñir los lomos, vestir el cinturón y finalmente aplicar la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, o como dicen otras versiones, con el cinturón de la verdad. Quizás acá lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué Pablo le llama el cinturón de la verdad? ¿Por qué no le pone el cinturón de la salvación, o el cinturón de la fe, o el cinturón del espíritu? Son elementos que van a aparecer más adelante, pero ¿por qué le llama cinturón de la verdad? Dicho de otra manera, ¿por qué para Pablo lo más básico y lo primero que menciona es la verdad y no otras cosas? ¿Qué tiene la verdad en sí que la hace más fundamental para Pablo que otras cosas como la justicia, el evangelio, la paz, la salvación, que van a aparecer y que son importantes también, pero que lo primero que se nos dice es justamente esto que tenemos acá, que es la verdad? La respuesta es que solo la verdad nos permite, por un lado, reconocer cuáles son las piezas de la armadura que vamos a ver después. Esa es una parte de la respuesta. Y segundo, solo la verdad nos permite usar efectivamente esa armadura también más adelante. Nos permite reconocer la armadura y nos permite usar efectivamente la armadura. Me explico. Uno podría pensar luego de este primer punto que se va a colocar las otras piezas. Y entonces uno lee el pasaje, sigue avanzando y se habla de la coraza de justicia, del yelmo y otras cosas. Y la pregunta entonces que tenemos que hacernos es, pero ¿cómo sé yo que lo que me estoy colocando, por ejemplo, es el yelmo de la justicia de Dios y no un yelmo de una justicia que saqué por otro lado? ¿Cómo sé que la salvación de la que me estoy armando es la salvación como Dios la define? ¿Cómo sé si la fe en la que estoy creyendo es la fe genuina, de la manera en que Dios la define y no es solamente un invento que yo me estoy haciendo o algo que escuché del resto nomás? ¿Cómo tengo claridad que todas las otras piezas de la armadura son genuinas y no son cosas que yo simplemente me estoy inventando o que la cultura me impone? No tengo manera de saberlo si no es a través de la verdad. ¿Se fijan? Por eso que para Pablo esto es lo más fundamental. Porque esto te va a permitir saber si el resto de las otras cualidades que tienen que estar en tu vida son realmente genuinas o son inventos que están saliendo por ahí nomás. Por eso que es tan importante partir por este lado. La verdad es lo fundamental, porque sin ella jamás vas a poder entender si tu vida cristiana es una vida vivida a tu pinta, según tú te imaginas que ese es un cristiano, o es como Dios define a un cristiano. No se puede de otra manera. Necesitamos la verdad. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se trata simplemente de cultivar ciertas cualidades. A veces está esa confusión dentro de la cultura nuestra, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad. Ser cristiano es tener ciertas cualidades. Ser cristiano es ser buena persona. Ser cristiano es ser honesto. Ser cristiano es ser generoso. Y actualmente podemos agregar otras. Es ser inclusivo, es ser tolerante. Y la pregunta ¿es eso ser cristiano? La respuesta es sí y no. Porque sí, tiene que ver con ciertas cualidades. Pero cualquier persona puede cultivar cualidades sin ser cristiano. Ser cristiano es cultivar esas cualidades, pero cultivar esas cualidades según Dios las define. Eso es lo que hace la diferencia. La armadura son cualidades morales, pero no cualquier cualidad moral. Son cualidades morales definidas por Dios. Y eso es lo que hace que la vida cristiana sea efectivamente cristiana y no simplemente una vida moral, secular, que cualquier persona a lo mejor con paciencia podría vivir. Lo que hablábamos en la reunión pasada de todos estos libros de autoayuda que tienes desde Osho a Jordan Peterson. Cualquier persona puede darte ciertos consejos para vivir de una manera más moral. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano
es una vida con ciertas cualidades como Dios las define y que solo Dios va a producir en tu vida, porque no hay otra manera en que se produzcan si Dios no actúa en ti. Que vamos a verlo en un momento más. Entonces, solamente la verdad te permite definir bien cuál es la armadura que tienes que utilizar. Por eso Pablo parte con la verdad. Pero les decía además que esto es fundamental, no solamente porque nos permite reconocer la armadura, sino también nos permite usar con efectividad esta armadura. Noten que hasta el momento no les he definido explícitamente qué es esta verdad, ¿no es cierto? Hasta el momento como que he dado por entendido que esta verdad debe tener que ver con la Escritura. Entonces les decía que teníamos que permitir que la Escritura hiciera cirugía en nosotros, como que he estado dando a entender que esta verdad es la Biblia, es la doctrina que tendemos a creer y que está en las Escrituras. Pero si ustedes leen unos versículos más adelante, se van a dar cuenta que la palabra de Dios, la Biblia, en realidad es otra pieza de la armadura. No es el cinturón, es otra pieza, es la espada. Ustedes siguen leyendo y se dan cuenta que la Biblia en sí, la doctrina, es otra pieza, es la espada. No es el cinturón. Por lo tanto, acá el cinturón de la verdad no es tanto esa doctrina bíblica que tú usas allá afuera, eso es la espada, es más bien esa doctrina aplicada acá adentro, que te hace una persona verdadera tú, fiel a tus principios, fiel a ti mismo, íntegra. La idea, por lo tanto, acá de la verdad tiene que ver con nuestra integridad, con nosotros ser verdaderos, con nosotros ser fidedignos, con nosotros ser fieles. Palabra fiel, decía el texto que Andrés mencionaba en la primera parte, podría traducirse como palabra verdadera. La idea va por ese lado, es algo que es fiel a sí mismo, algo íntegro. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde mugre saqué esto? De que en realidad el cinturón de la verdad es la verdad aplicada internamente y siendo yo íntegro. De la siguiente. ¿Se acuerdan que la última reunión les mencionaba que esta armadura que Pablo menciona acá en Efesios ya había sido mencionada antes en la Biblia? Que había un profeta en el Antiguo Testamento que mencionaba prácticamente cada pieza de la armadura que Pablo ya había mencionado. Y ese profeta era Isaías. Bueno, Isaías menciona también este cinturón. En el capítulo 11, versículo 5. En Isaías 11:5 se menciona este mismo cinturón del que estamos hablando ahora. Isaías 11 en general es una descripción del Mesías, de Cristo. Se nos dice y se nos habla de él, cómo saldría este tronco de la tribu de Isaí, y obviamente todos vamos entendiendo que se trata de Cristo, del Mesías. Y cuando llegamos al versículo 5, lo último que se nos dice del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, es que la fidelidad será el ceñidor de su cintura. La fidelidad será el ceñidor de su cintura. Y ahí está, la fidelidad es el cinturón de esta armadura que tenemos acá. Ahora, curiosamente, cuando esta Biblia que estaba en hebreo, los judíos la tomaron y la tradujeron al griego, tradujeron esta palabra fidelidad como aletheia. ¿Por qué les menciono esta palabra aletheia? Porque esa palabra aletheia es la que Pablo utiliza acá para decir verdad. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de esto? Que la verdad de la que se nos habla acá en Efesios 6 es la fidelidad de la que nos habla Isaías en Isaías 11. El cinturón de la fidelidad es el cinturón de la verdad acá. Se trata de eso. Verdad es sinónimo de fidelidad en este pasaje, de ser fiel a ti mismo, de ser fiel a tus principios, de ser una persona íntegra. ¿Qué tiene que ver esto con poder usar efectivamente la armadura? Esa es la pregunta que volvemos a hacernos ahora. Tiene que ver con lo siguiente. Si en tu vida hay integridad, si eres una persona consecuente a grandes rasgos, si lo que tú dices es más o menos coordinado con lo que tú haces, entonces tu vida va a tener cierta coherencia que va a permitir que tu testimonio también tenga cierta credibilidad. Pero si al revés, hay cierta área en tu vida que no coincide
con lo que tú dices creer, si hay cierto hábito en tu vida que está abiertamente en contra de lo que la Biblia enseña, te puedes poner lo que tú quieras como pieza de la armadura, pero siempre el diablo te va a atacar esa parte inconsecuente en tu vida. Ahí, y siempre vas a verte derrotado. No importa lo mucho que te puedas creer por tener otras piezas, siempre se te va a atacar en esa área que es inconsecuente y tu vida va a ser un completo fracaso. No importa lo mucho que te jactes del conocimiento bíblico, por la espada de la palabra que tengas, puedes que sepas lo más de repente rebuscado dentro de la Escritura, no importa. No importa lo mucho que le hables al resto de cómo Dios te salvó, ¿no es cierto?, el yelmo de la salvación. Si esa área está ahí, la gente va a mirar esa zona inconsecuente y se va a reír de ti. Y tu vida cristiana no va a tener absolutamente ninguna trascendencia. La integridad, por lo tanto, es vital para poder vivir una vida cristiana consecuente. Siempre va a estar esa área que no corresponde, esa área que todo el mundo va a mirar y cuando tú digas estas cosas se te va a responder, ¿y cómo esto? Esa área va a ser como esa burbujita en la esquina de la libreta de notas, ¿verdad? Ahí, un imán para nuestros dedos ociosos para que empecemos a sacarle y finalmente va a hacer que nuestra vida sea un desastre. ¿Se dan cuenta cómo la idea y el ejemplo se aplica acá? Una pequeña área, un pequeño defecto, una pequeña burbuja en una esquina de tu vida puede hacer que toda esa vida sea un completo desastre si no te cuidas de eso. La vida cristiana parte con una vida de integridad, ser consecuentes con lo que creemos, aplicar la verdad de las Escrituras a nuestra vida y de esa manera no fracasar, sino poder vivir una vida cristiana como al Señor le agrada. Aplicar la verdad. Eso era lo que quería mostrarles en este tercer punto. Pero aquí es donde tenemos que ser súper honestos, porque yo creo que nadie en esta sala, aunque lo sea, va a decir de sí mismo, yo soy consecuente con lo que creo. O sea, si somos honestos todos, meditando un poco, vamos a darnos cuenta que hay áreas en nuestra vida que no son consecuentes con lo que decimos ser, ¿verdad? Todos tenemos esa burbuja que puede ser usada para tirar y para finalmente provocar un desastre en nuestras vidas. No somos buenos para ceñirnos el cinturón de la verdad. Somos súper buenos a veces para conocer ciertas cosas en las Escrituras. ¿Saben? Incluso más, somos súper buenos a veces para ver cómo se puede aplicar esa verdad a la vida de esa otra persona que está allá o de esa otra persona que está ahí. Esa persona tiene ese problema en su vida, ese hábito que no corresponde. Mira, justo esta verdad podría aplicarse a eso, en esa persona. Pero cuando soy yo, soy horrible. Soy malísimo. Soy súper bueno para aplicarle las verdades a otro. Soy súper malo para aplicarme esas verdades a mí mismo. Tenemos ese problema, tenemos ese defecto, nos cuesta usar este cinturón. Y aquí es donde tenemos que recordar lo que veíamos también la semana pasada. Este cinturón no es un cinturón 0 kilómetros. No es un cinturón que viene nuevo, de paquete, con la etiqueta. Esto es un cinturón de segunda mano, podríamos llamar, un cinturón que ya ha sido usado. Esta no es nuestra armadura original, esta es la armadura de Dios. Y Dios ya usó esta armadura en la persona de Cristo. Y eso es súper importante que lo entendamos y lo aplicamos y lo apreciemos y lo abracemos justamente en este punto donde nos damos cuenta que nosotros por nuestra cuenta no podemos, porque hay uno que ya usó esta armadura y ese es nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes lo piensan, no hay persona que haya vivido una vida más íntegra en esta tierra que Cristo. Él mismo una vez lo dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Otra versión lo traduce de otra manera, la NBI dice, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Ese es el nivel de consecuencia, de integridad en la vida de Jesús. Es capaz de decirle a todo el mundo, cúlpenme de algo. Y no pueden. De hecho, para llevarlo a la cruz tienen que culparlo falsamente. Ese es el nivel de integridad y de consecuencia en la vida de Jesús. No hubo punto débil donde el enemigo pueda haber indicado para decir, aquí está el error, perdiste. No existe ese punto débil en la armadura que Jesús utiliza. Y saben, esa integridad fue esencial
para derrotar a Satanás, para derrotar al diablo, incluso en la cruz. Hace muchos años atrás, siglos atrás, San Agustín de Hipona lo explicaba de la siguiente manera. Tenían de repente en la antigüedad esta idea de la cruz como una batalla entre el enemigo que era Satanás y Cristo. Y entonces lo que proponía Agustín de Hipona era lo siguiente, era Satanás da muerte, la muerte de un transgresor a Jesús, la muerte de alguien que no es íntegro, en su codicia, en su afán, se engolosina, por así decirlo, en dar muerte a este ser y lo mata. Pero entonces se da cuenta de que la persona a la que ha dado muerte no era un transgresor, era el único íntegro que ha vivido sobre la tierra. Y entonces de repente Satanás, decía Agustín, se ve en deuda, porque ha dado un castigo que no debía dar. Y queda en deuda. Y entonces esa deuda ahora Jesús la ocupa de vuelta para rescatar a los suyos. Y queda la deuda saldada. En este caso él lo veía a la luz entre Jesús y Satanás. Pero tiene sentido, ¿verdad? Es la manera en que somos rescatados. La integridad en la vida de Jesús no es solamente un detalle menor dentro de lo que Él vivió en la tierra, es parte integral de lo que pasa en la cruz y de cómo se derrota al diablo justamente y cómo nosotros también somos rescatados. Y ahora, ese mismo Salvador que se vistió de ese cinturón, nos reviste a nosotros de ese cinturón. Ese mismo Salvador que vivió esa vida íntegra, nos viste a nosotros de esa integridad. De una manera tal que nosotros ni siquiera lo somos en nuestro sentido actual, pero estamos revestidos de esa integridad. Y delante de Dios, Dios nos ve en la integridad de su Hijo. Dios cuando nos ve una vida 100% consecuente, una vida 100% íntegra. Y entonces el punto acá es, como Dios ya te ve como una persona íntegra, si has creído en Cristo, entonces ahora tú puedes ser una persona íntegra en tu día a día. En otras palabras, tú no partes desde cero tratando de ganarte el 100. Tú partes desde el 100, garantizado. Y ahora tratas de vivir a la luz de ese 100 que Dios ya te ha dado. De eso se trata la vida cristiana. En otras palabras, no es que tú seas bueno o malo poniéndote el cinturón, es que el cinturón ya te ha sido puesto. Tú ahora tienes que buscar vivir una vida acorde a ese cinturón que ya ha sido puesto. Tu vida ya es considerada íntegra. Ahora tú tienes que vivir a la luz de esa integridad que ya se ha puesto a tu cuenta. Y de esa manera entonces tenemos cierta garantía en nuestra vida para poder vivir de una forma como al Señor le agrada. Así es entonces como podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas. Redondeando todo ahora, y vamos a ir un poco hacia al revés. Todo parte en la cruz, todo parte con Cristo, todo parte con Él, revistiéndonos de su integridad. Entonces, como Él nos reviste de su integridad, ahora nosotros podemos tener la determinación, porque ya lo somos, de vivir vidas íntegras, de vivir vidas en consecuencia, de aplicar esta verdad. ¿Qué va a significar el aplicar esa verdad? Va a significar permitir que la palabra de Dios haga cirugía en nuestras vidas. Quite esas cosas que no son adecuadas, coloque esas cosas que sí son adecuadas, se quiten los estorbos en nuestra vida. Buscar vivir vidas íntegras entonces nos va a llevar a vestir el cinturón, quitar los estorbos. Y quitando los estorbos, entonces vamos a poder comprometernos al 100% para vivir la vida como al Señor le agrada, ceñir los lomos. ¿Se dan cuenta? Aplicar la verdad nos lleva a vestir el cinturón y vestir el cinturón nos lleva a ceñir nuestros lomos. Este es un libro sin burbujas. Este es un libro sin defectos en sus esquinas. Este es un libro que no puede ser tomado y destruido porque tiene esa integridad que el Señor ha ganado por nosotros en la cruz. Así que, ceñir los lomos, vestir el cinturón, aplicar la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice el pasaje. De eso se trata, de compromiso, de quitar los estorbos, de vivir vidas íntegras. No porque nosotros nos esforcemos en hacerlo, es porque Cristo ya lo ganó por nosotros y nosotros ahora vivimos lo que ya somos. De eso se trata la vida cristiana. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu poder que suple nuestra falencia, de tu
sabiduría que conoce quiénes somos, nuestra inconstancia, nuestra falta de compromiso, nuestro bagaje de estorbos, nuestra vida inconsecuente muchas veces, todas las veces en realidad. Tú sabes que no podemos salvarnos a nosotros mismos y entonces tú envías un Salvador poderoso que nos salva y que nos tiene en tu presencia sin merecerlo, siendo considerados perfectos, sin serlos en nuestros propios medios, sino porque estamos cubiertos con tu Hijo. Ahora te queremos rogar por el poder tuyo para que nos lleves a cada día poder acercarnos más al ideal que tú tienes para nuestras vidas. Es algo que tenemos que hacer no porque debamos hacerlo para ser salvos, sino porque lo queremos hacer porque ya somos salvos y amamos a nuestro Señor y queremos vivir como a Él le agrada. Gracias por el amor tuyo, gracias por tu palabra, gracias por estos momentos juntos. Queremos quedar delante de ti agradecidos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.